Un tema polémico hoy vamos a tratar. Vamos a tratar el tema, como quieren llamarlo, nombre, concepto de Dios. Que es Dios, pero desde una vista, de una mirada interdisciplinaria, como concepto, cómo lo toma cada disciplina esto, ya sea como concepto, como nombre, qué significa Dios para cada disciplina es lo que queremos saber. Para empezar este día, hoy vamos a tener a la licenciada Siciliano Marcela con nosotros. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Mara? Un placer tenerla acá, un lujo, la verdad. Gracias. Y tenemos al coach Di Marco Manuel. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Y como siempre tenemos a mi acompañante, a mi compañero fiel, Catae, con nosotros. Buenas noches, Catae. Hola, un gusto. Queremos abarcar el concepto, la idea que tiene cada uno y cómo lo utilizan también, ¿por qué no? Porque hay gente que utiliza el nombre de Dios para varias cosas. El punto de vista de cada uno, ¿no? Para Marcela, ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué concepto tenés de Dios? Para mí, Dios es todo. Dios me atraviesa, lo respiro, lo amo, es todo. Para mí, Marcela, ¿sí? Y cuando uno atraviesa distintas crisis existenciales, se enfrenta a la angustia existencial, cuando tal vez muchos oyentes que nos están escuchando, muchos amigos, ¿no? Quizás se sienten identificados que alguna vez en sus vidas algo les pasó duro. Bueno, allí seguramente tomaron la mano de Dios y se acordaron de Dios. Aún muchos que son seguramente ateos dicen, yo no creo en Dios, pero frente a esa dificultad seguramente dijeron, Dios mío, ¿no? Dios mío. Y bueno, yo de adolescente he tenido pérdidas, muchos oyentes que, bueno, también hago radio hace muchos años y me conocen y conocen mi historia. He tenido pérdidas profundas, ¿no? Chica en poco tiempo, que eso me llevó a tomarme muy fuerte de Dios y yo digo que eso me salvó, ¿no? Y sé de mucha gente, ¿no? Como hablábamos antes, de adicciones también, ¿no? Que frente a esa situación tremenda, bueno, se agarran de Dios, distintas adicciones. Hay un momento en la vida donde tal vez uno no tuvo y no conoció la psicología y no hace psicoterapia, y es como que está a la mano de todos, ¿no? La fe, creer, entregarnos, y nos puede salvar la vida. Luego, por supuesto, quizás necesitamos más, ¿sí? Porque si no, eso que en algún momento quizás nos ayudó, si no trabajamos en nuestro interior, pudo haber sido, ¿no? Como un manotazo de ahogados y luego tal vez se reincide, se cae, aparece nuevamente la angustia o se cae en depresión. Entonces después, bueno, yo misma en mi vida luego sí comencé con psicoterapia y comencé a querer estudiar psicología, y ya hace más de 20 años que soy psicóloga, pero lo interesante, y justo hoy cuando me invitaste a este programa dije, wow, qué tema, ¿no? Yo realmente integré, ¿no? Lo que es la ciencia, ¿no? La psicología con la espiritualidad, que es la fe en Dios, y soy una de las pocas, psicólogas licenciadas en psicología que hablo de Dios e integro, ¿no? La espiritualidad, pero siempre, por supuesto, respetando las creencias de cada paciente. Hay pacientes que está buenísimo y hay otros que no creen en Dios, y por supuesto se respeta esto. Marcela, ¿cuándo empezaste a creer en Dios? ¿Desde siempre o fue a partir de tus problemas? No, desde siempre nací, digamos, en una familia católica. Tomé la comunión, todo, pero no éramos de ir a misa, así, solo, ¿no? Lo normal, digamos, pero no éramos religiosos. Pero luego a los 17 años, cuando en términos de 3 meses perdí a mi mamá y a mi papá, y me acuerdo una vecina me dijo, yo te puedo ayudar, yo te invito a la iglesia, y era una iglesia evangélica justamente, donde las iglesias evangélicas tienen esta característica, ¿no? de contenerte, ¿no? De ser esa familia y eso que uno necesita en ese momento que cae al abismo, ¿no? Una iglesia evangélica allí te da todo eso que necesitas, tal vez más que la católica, ¿no? Porque es más dogmática, no sé, ahí como falta un poquito de eso que estaría buenísimo que sucediera. Luego, bueno, esto me pasó a los 17, a los 20 me caso, a los 21 tengo una hija, y a los 14 días nada más de vida se va. Tuvo una cardiopatía congénita, no tenía formado su corazoncito y bueno, se fue.
Y en ese momento creía que me moría, ¿no? Era tremendo. Y bueno, ahí me agarré muy fuerte de Dios, pero luego, como te dije, bueno, ahí me hice como fanática. Podemos decir que ahí sí fui fanática, pero eso me salvó. Y ya que estamos, ¿cómo ve la psicología eso? Y la psicología lo ve... A partir de que una situación traumática vos te aferrás, por ejemplo, a la fe en Dios, por ejemplo. ¿Cómo lo ve la psicología? Claro, la psicología lo ve como desde, a ver, una necesidad, sí, y tiene que ver con una proyección de las figuras parentales, esa necesidad del niñito de protección, uno va a proyectar en Dios eso que nos daba mamá o papá. ¿Sí? Entonces, bueno, qué distinto, ¿no? Qué distinto, pero se puede integrar y por supuesto que sí, y trabajar, ¿no? De esos traumas infantiles o qué te pasó tal vez con esta necesidad de mamá o papá o ese consuelo, esa protección, que luego por supuesto nosotros todos introyectamos las figuras de mamá y papá cuando somos adultos, ¿no? Ya no necesitamos que mamá o papá nos diga te quiero, te amo, qué está bien, qué está mal, ¿no? Y uno introyecta todo esto y uno va creciendo, se va haciendo cargo y ahí podemos tener una vida adulta sin depender de nadie, ¿no? Y uno tiene, a diferencia de la religión, yo digo, no soy religiosa, me gusta la palabra espiritualidad, que es tener una relación de confianza con Dios, ¿no? Cuando uno vive en Dios. Eso te iba a preguntar también, pero ahorita, algo que no se me escape. La psicología, ¿no? El delirio místico. Siempre ¿Qué dice? Tiene mucho que ver con Dios. ¿Qué exacto, dice? allí es donde ya hay un peligro. Yo siempre le digo a oyentes, creyentes. ¿Cuándo es un delirio místico, por ejemplo? Claro, cuando ya, siempre digo por eso, con los pies en la tierra, la mirada en el cielo, pero los pies siempre los pies en la tierra. Aquellas personas que ya exageran, ¿no? Donde empiezan, sus creencias se hacen más fuertes y, a ver, hay un fanatismo tremendo. Y por supuesto que hay, porque si hay delirio, quiere decir que estamos hablando de un cuadro de esquizofrenia que está dentro de la psicosis. Por lo tanto, no hay conciencia de realidad y allí no cualquiera es psicótico, ¿no? No cualquiera va a tener un delirio. Pero estas personas que había cierta predisposición genética, una vida familiar disfuncional y aparte empiezan a tener mucha, digamos, mucha religiosidad, mucho dogma, muchos rituales, muchas ceremonias, son personas que pueden caer en delirios místicos, ¿no? Donde se cree en Jesucristo, es muy terrible porque muchos llegan al suicidio, ¿sí? Y hay que prevenir esto. Cuando una persona llega a terapia con ideas muy místicas, ahí es donde hay que bajar y donde digo, sí, la mirada al cielo, pero los pies en la tierra. Qué importante que es lo que es la espiritualidad. No solamente hablamos de Dios, porque por esto queremos estudiar, queremos conocer los distintos conceptos, las distintas miradas de Dios, que vos puedas acompañar, claro, en este caso, que puedas entender, porque me parece importantísimo para tu profesión, sí, para tu trabajo, para acompañar a tus pacientes. Así sí, que, bueno, ¿te parece si vamos con Di Marco un ratito y volvemos? Sí, cómo no. Di Marco, tu concepto de Dios, primero como persona y después como coach. Yo, aparte de coach, soy químico, con lo cual, digamos, tengo una condición científica de por medio. Me formé de chico como químico, desde la secundaria me formé como químico, con lo cual mi concepto individual de Dios y mi concepto profesional son bastante parecidos. Para mí, Dios es la respuesta a aquello que todavía no pudimos responder. En esta búsqueda constante de qué pasa, de dónde venimos, a dónde vamos. Sin embargo, pasan cosas que son por ahí un tanto inexplicables y que todavía no entendemos esa respuesta, como por ejemplo hoy que estamos jugando un poco con la física cuántica, que nos estamos metiendo en la mecánica cuántica y que se ponen en juego teorías físicas que respaldan todo lo que nosotros entendemos. Se encontró que la interacción entre dos fotones, por ejemplo, que era algo invisible al ser humano hasta hace muy poco tiempo, genera un yin-yang. Si ustedes ven, eso? Busquen la imagen de la relación entre dos fotones, el yin-yang, todo lo bueno tiene algo malo y todo lo malo tiene algo bueno. Y la relación entre los dos fotones, como si Mao hubiese en ese momento sabido cómo interrelacionaban dos fotones, 1200 años antes de Cristo.
Con lo cual hay muchas condiciones en las cuales hay situaciones que no entendemos. El problema está en esa búsqueda de la respuesta constante. Y Marco, una pregunta que va para los dos. Responde quien quiera, no sé, ahí se fijan ustedes. ¿Tiene mucho que ver la interpretación de la Biblia con el concepto que tienen muchos de Dios? Si hablamos también de lo que es la física, bueno, las profesiones de cada uno, ¿no? No soy un especialista en la teología, como para hablar con autoridad sobre la Biblia específicamente. Así todo, hay determinadas cuestiones históricas que, como aficionado de la historia antigua, hay algunas situaciones respecto de los escritos que son complejas. De hecho, todos sabemos que Jesús nació un 25 de diciembre. Lo que no mucha gente sabe es que hay más de 10 dioses de distintas religiones que nacieron exactamente el mismo día. Se murieron a los 3 días, resucitaron, con lo cual la Pascua es exactamente igual. ¿Sabías eso, Marco? Hay muchísimos dioses. Mitra, por ejemplo, es una de las diosas, muchos dioses del sol para las religiones. Tiene que ver con una cuestión estelar, no tiene que ver con una cuestión de fechas reales, sino que el 25 de diciembre en el hemisferio norte es el día en el que el sol aparece nuevamente. Bien, es el día en el que el sol empieza otra vez a ir hacia el día más corto y empieza a ser el día más largo. Bien, entonces, como el sol renace, queda 3 días fijo cuando se oculta sobre el oeste, queda 3 días fijo en la posición en la que se va ocultando y va muriendo el sol, hasta el 25 de diciembre que vuelve su camino hacia el otro lado. Por eso se dice que el dios nace el 25 de diciembre. Y esto pasa con Ra en los egiptos, en el antiguo Egipto, pasa con Mitra en la teología, en la mitología romana. Hay un montón de dioses hindúes, por ejemplo, que nacen un 25 de diciembre, tienen 12 seguidores o apóstoles, mueren y reviven a los 3 días. ¿Marce? Me parece, bueno, para los creyentes es muy importante, ¿no? La palabra de Dios, y se apoyan mucho en ella, incluso algunos en algún día de desesperación abren la Biblia así al azar y esa palabra que les da paz, les da seguridad y les hace bien. Por lo tanto, no está mal. Pero vos pensás que el concepto de Dios se empieza a tomar a partir de la Biblia y de las distintas interpretaciones, porque hay varias. Sí, yo coincido desde un punto de vista más espiritual y no religioso, que bueno, hay muchos Dios, por supuesto, y hay que respetar a cada uno y cada creencia, pero sí que sustenta, ¿no?, para los religiosos la palabra de Dios, sí, la interpretación de la Biblia. Porque inclusive hay para algunos que Dios arranca desde la Biblia, o sea, la existencia de Dios arrancó a partir de la Biblia, para algunos, ¿no? Bueno, muchos que no conocen. Hay una cuestión de redacciones. Del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento hubo manipulaciones en la redacción que llevan y esto viene incluso desde Constantino el Grande en el Imperio Romano, en el 400 después de Cristo, en el siglo III, nos encontramos con, siglo V, nos encontramos con que un solo Dios da un solo rey, muchos dioses da muchos reyes. Con lo cual se entiende la figura del monoteísmo desde el punto de vista del gobierno monárquico que se tenía en la antigüedad. El Antiguo Testamento indica Elohim, en el Génesis 1.1, indica que Elohim nos creó a su imagen y semejanza. En hebreo, Elohim es dioses, no Dios. Y como Él es Dios y Elohim es plural para el hebreo, se modifica y se dice Él, Señor, por eso es el Señor, viene del hebreo, Él, nos creó a su imagen y semejanza, porque te hacen elegir un solo Dios. Sin embargo, para los hebreos dice los dioses. Bueno, Catal, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu concepto de Dios primero? Vamos ¿Concepto de Dios? ¿Qué pensás? Que no sabría bien qué decirte con concepto de Dios, sabiendo ahora que hay... Obviamente está más que sabido que hay varios dioses, pero no te puedo dar un concepto concreto si no sé... No, es tu opinión, lo que es para vos. Pero claro, es que todavía no lo sé si no sé estás qué buscando, es digamos, o quién es Dios concretamente. Yo calculo que nadie por eso, todavía lo sabe. Como él dijo, es la respuesta que estamos buscando para saber qué somos, cómo venimos o dónde venimos. Sí. Porque cómo decirte o creer quién es Dios si no tenemos una respuesta concreta. Si lo vamos a comparar con la espiritualidad,
¿Con qué tiene más que ver Dios? Obviamente con la espiritualidad, ¿no? ¿Cómo lo ves, Marcela, vos a eso? Claro, nada que haya que constatar desde la física, ¿no? Con todo respeto para los creyentes, para los que creemos en Dios, no necesitamos nada de eso. Es como, está acá, ¿no? Como uno dice, está acá y nos da paz y nos sentimos bien y lo sentimos. Es energía, muy bien como decís. Por eso hasta la palabra de Dios lo dice y todos nosotros en la práctica, ¿no? Que cuando dos o más, ¿no? Se reúnen en su nombre, ¿no? La oración que realmente mueve montañas. Y bueno, así como pasó con las Torres Gemelas, tal cual. Pero en cualquier necesidad, ¿no? Cuando hay un enfermo y de cualquier iglesia, de cualquier credo, ¿no? Se pide oración. Realmente es maravilloso y los milagros para mí existen y claro que sí, y esa energía y eso desde lo más profundo del corazón y desde nuestra propia esencia. Por eso los hindúes, ¿no? Cuando saludan y dicen namaste, ¿no? Esto que él te quería explicar, nuestro Cristo interno, ¿no? Porque todos somos Dios y esa chiquitito, esa mini esencia, mini chiquitito de Dios que cada uno de nosotros tenemos, no, esto de mi Cristo interno, saluda a tu Cristo interno y ese saludo namaste que es maravilloso. La relación entre energía y espiritualidad, ¿es lo mismo? Es lo mismo, cuando hablamos de espiritualidad es energía, universo, ahora hay toda una cuestión, ¿no? De esto de creer en el universo. Muchas para vos sería, disculpa, ¿no? Porque así seguimos el hilo. Sí. Para vos, si decimos que la energía es la espiritualidad, podemos decir que el espíritu, porque viste que hablan mucho de espíritu en la Biblia, en lo que es Dios, todos los que tenemos conceptos más, no quiero decir vulgares, pero más comunes de lo que es Dios, lo tenemos relacionado con el espíritu, ¿verdad? Claro. Y si para vos me decís que el espíritu es energía, podemos decir que Dios puede llegar a ser una energía superior, sublime, trascendental, lo supremo, lo divino, pero claro que sí, como nosotros también somos energía y todo lo que nos mueve es energía y por eso cuando decimos, vamos a un lugar y nos sentimos mal, qué mala vibra hay, ¿no? Y eso de que cuando hay emociones negativas todo se carga así feíto y bueno, tenemos que por eso tener buenas emociones, perdonar, la gratitud, todas cosas que nos elevan. Por eso la psicología, la vida misma se integra con la espiritualidad. Porque hay gente que no cree en el espíritu. No, la energía y espíritu son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Para vos, ¿qué es el espíritu y qué es la energía? El espíritu me parece que es algo que, como también agarra algo que dijo Marcela, en sí todos tenemos energía y un espíritu, porque como dijo él, todos somos Dios, todos tenemos una pequeña pizca de Dios. Porque si nos hizo a su semejanza, nos dio una parte de él. ¿Y qué sería esa pizca? ¿La energía o el espíritu? Eso sería el espíritu. Muy interesante. Sin embargo, pesa 21 gramos el espíritu. Sí. ¿En serio? Pesa 21 gramos. Bien. Marcela, como psicóloga, que hace muchos años que ejerces y todo eso, ¿me puedes hacer una breve introducción del yo, del ello y el super yo? Para la gente que no sabe. Sí, por supuesto. El yo, el ello y el super yo sería desde el psicoanálisis y desde otra escuela que me encanta, el análisis transaccional, habla de adulto, yo niño y yo padres. Ya habla del PAN, ¿no? Que equivale justamente al yo, al ello y al super yo, donde, a ver, podríamos decir cabeza, ¿no? ¿Qué va primero? Sí, primero. ¿El ello? Y en esta, para explicarlo fácil, a ver, yo adulto, yo padre, imagínate como tres esferas, ¿no? PAN, ¿no? Sí. Padre, adulto y niño, ¿no? El niño sería lo primero cuando nacemos, ¿no? Es puro, que sería el ello, no es lo mismo cuando hablo de niño o hablo de ello, para ser equivalente, ¿no? Sería todas las pulsiones, el instinto, sería el deseo, ¿no? Y ahí es donde podríamos decir el corazón. El corazón, el mundo de las emociones, y es el que en nuestra cabecita internamente nos dice yo deseo, yo quiero, frente a una situación. Ahora nosotros podemos decir yo quiero, ¿no? Tengo hambre, no sé, estoy fastidiosa o estoy contenta, ¿no? Ahí habla nuestro yo niño o el ello. Por otro lado, en el extremo superior, decíamos, ¿no? La cabeza, y así está el super yo o el yo padre, que allí es el deber ser, ¿sí? El deber ser. Y ahí es donde entra la religión, justamente la palabra de Dios, claro. Y lo que debo y no lo que debo, y según cómo lo haya internalizado, esa persona, ese adulto va a estar en conflicto. Miren lo importante que es la psicología. Gente que le huye a los psicólogos, que le huye a la psicología, como yo, en su momento.
Lo importante que es, y más, lo importante que es una psicóloga como Marcela, que entiende, está abierta a todas las posibilidades, no está cerrada en su doctrina, Claro. también psicológica, ¿no? Así que, bueno, siguiendo con la... Entonces, en el yo padre o el super yo decíamos que era el deber ser. Entonces, nosotros ahí vamos a decir, yo debo o debería hacer tal o cual cosa. Y me muevo por mandatos. Esos mandatos que cuando éramos chiquitos, mamá y papá nos decían, nena, lavate los dientes después de comer, no te olvides. Nena, hace esto, nena, hace el otro. Primero nos decía papá o mamá, luego lo introyectamos, que nuestro super yo justamente, y ya sabemos lo que tenemos que hacer y no necesitamos que nos diga nadie de afuera. Bueno, la religión justamente cumple esto, ¿no? Como que, para Dios o la moral, hay personas que tienen mucho más severo ese super yo o la moral y se manejan siempre desde el deber ser y les cuesta pero muchísimo, muchísimo conectarse con el sentir, con el ser. Y cuando vienen a terapia, cuando uno les pregunta, ¿qué deseas? Se quedan... No saben qué desean, porque todo el tiempo es mente, racionalización. La neurosis obsesiva, por ejemplo, mucho es desde el deber ser y desde la cabeza y les cuesta muchísimo, muchísimo conectarse con las emociones y con el ser y el sentir. Y en el medio, justamente entre el yo padre y el yo niño, ¿sí? O entre el super yo y el ello, tenemos el yo, tenemos el adulto. Que imagínense, está atrapadito entre el yo padre y el yo niño o entre el super yo y el ello, y es el que va a negociar todo el tiempo entre lo que debo y lo que quiero para hacer realmente lo que nos conviene, ni lo que debo ni lo que quiero. El que quiero nos puede llevar a veces a excesos o a equivocarnos. Y el que debo a ser reaburridos, a ser dogmáticos, ¿no? Y no está bueno tampoco. Entonces, el yo adulto, cuando uno está en el aquí y ahora, cuando uno logra estar en el aquí y ahora, suelto de prejuicios, con confianza en sí mismo, podemos realmente abordar la vida desde el yo adulto. Ese es en el yo, ¿no? En el yo, exacto. Si estamos en el yo, vamos a hacer lo que nos conviene. Ahora yo te pregunto, Marcela, que no nos hagamos mucho y podamos llegar a no vamos a llegar nunca a una conclusión en la humanidad, espero que algún día sí, pero bueno, más o menos para acercarnos, para comparar un poquito los conceptos desde la ciencia pura y la psicología y la espiritualidad, ¿qué relación hay entre la fe y el pensamiento positivo? ¿Es lo mismo? Y pensamiento positivo, en concreto, no sería, porque puede ser una persona racional y sobre cosas concretas tiene un pensamiento positivo. Ahora cuando alguien dice, qué optimista, pero que tiene un optimismo, ahí podría ser que tiene una cuestión de fe, de esperanza más sutil, ¿no? Y bueno, podríamos decir que ahí se asemeja y se integra la fe con una cosa, a ver, fe es pensamiento positivo a su vez, pero no siempre el pensamiento positivo podría ser de alguien que tiene fe, ¿sí? Porque se utiliza mucho ahora, no sé si lo están queriendo reemplazar o están viendo de otra manera, por eso yo hablo mucho de interpretación, y que algunos que son estudiosos o adoctrinados o que son muy religiosos se enojan cuando uno les habla, por ejemplo, de pensamiento positivo en cuanto a la fe, ¿no? Porque seguimos interpretando, reinterpretando todo el tiempo. Así que, ¿vos qué opinás? Creo que lo de pensamiento positivo va a otro lado. Yo tuve una persona muy cercana a mí, fue socio mío, trabajamos muchos años juntos, es una persona a la cual respeto muchísimo, es un religioso ortodoxo, y un día en tiempos de pandemia se me acerca y digo, che, cuídate, hay que taparse. No, Dios ya me dijo que no me voy a contagiar. Un pensamiento positivo que no tiene ninguna lógica. Ya pensamiento mágico. Claro, claro, ya por eso. Entonces, va más allá. ese desborde de irracionalidad puede ser muy complejo. Yo insisto, la fe, bien utilizada, es extremadamente positiva. Lo mal utilizado está en, un montón de ejemplos que tenemos que no vale la pena traerlos a la mesa porque hasta son grotescos. Lo importante, creo que más allá de definir qué es Dios para todos, es que es Dios para cada uno. Y que esa cercanía con esa posibilidad de entender el qué pasa después de la vida y si hay un paraíso o si estamos, como dicen algunas creencias, que estamos en el paraíso. O sea, que ya trascendimos y todo eso verde del jardín es esto ahora.
Y depende del momento de la humanidad también, depende de un montón de cuestiones. Yo creo y si me pedís como concluir en una idea de todo lo que estuvimos charlando, está buenísimo tener fe. Aunque yo no la tenga, está buenísimo tener fe, está buenísimo. Bueno, entonces la fe, ¿cómo lo definís vos? Yo creo que la fe... ¿Directamente relacionada con Dios? Sí, creo que la fe te lleva a entender tu relación con un posible Dios. Sí. ¿Marcela? Fe en Dios, esperanza, creer en nosotros mismos, es fundamental creer en nosotros mismos, hacernos cargo, hacernos responsables. Y por supuesto lo podemos integrar o nuevamente, ¿no? Una persona de fe que por supuesto va a tener también confianza en sí mismo y le es más fácil aún, ¿sí? Pero, y con respecto a las escrituras que me quedé pensando antes, a ver, está la subjetividad porque somos sujetos, ¿no? Entonces siempre va a estar la subjetividad y también hay que entender que en la Biblia, la palabra de Dios, hay mucha metáfora, no hay que entenderla literal, porque muchas personas, muchos pacientes, ¿no? Que vienen a terapia y se quedan con ciertos textos ahí como tan en lo concreto, ¿no? Y no entienden la metáfora, la analogía, y entonces todo es pecado, todo es represión. Hay un montón de voces de Dios dando vuelta en el mundo. Y hay un montón de personas que dicen cosas en nombre de. Entonces, y no me quiero meter con ninguna religión en particular, pero digamos, hay muchos casos que si Dios es lo que es, y es lo que decís que es, vos no podés ser la voz de Dios. Un humano no podría hacerlo. Entonces, hay que tener un especial cuidado con... por eso digo, Dios es individual de cada uno, no hay una definición exacta, no la va a haber. Y cuando entendamos todo esto que nos está pasando del alma y demás, y encontremos respuestas científicas, Dios va a hacer algo más. Y va a seguir estando ahí. Entonces, Dios es el tuyo y nada más que el tuyo. ¿Pensás lo mismo, Marce? Y tenemos que tener para mí una comunión con Dios y más allá del Dios de la cruz. A mí me gusta, por ejemplo, la cruz vacía, ¿no? Porque para los que creemos, Jesús realmente resucitó y tenemos que ser congruentes con eso. Y si resucitó, ¿cómo lo vamos a tener ahí clavado, no? Pero bueno, es algo que yo pienso y siento. Pero más allá de eso, tenerlo en nuestros corazones. Y cada vez que vamos a ver a una persona, para los que realmente creemos en Dios, esto de ser espiritual, de vivir en valores prácticos, de ser buenas personas, de hacer el bien, de respirar el bien, porque todo eso se contagia. Entonces, ¿cómo podemos tener un mundo mejor? Si cada uno de nosotros ponemos nuestro granito de arena, somos positivos, somos optimistas, sabemos que podemos hacer el bien y contagiar, porque la emoción desde las neurociencias está demostrado que contagian. Entonces, si todos acá nos ponemos negativos... Qué importante eso, ¿no? Es fundamental. Y qué difícil es que lo entendamos y que la gente lo quiera aceptar. Si fuera tan fácil, y si fuera tan fácil tener fe, ¿cómo llegar a tener fe? Porque no es fácil tampoco. Así como voy a creer que voy a tener certeza de algo que yo voy a llegar y qué sé yo lo que va a pasar después. Y yo les digo, elegí creer. Simplemente eso, juguemos, ¿no? Elegí creer. Y vas a ir experimentando y sintiendo, conectar más con el sentir y vos jugá y elegí creer y vas a ver esto de tener una comunión con Dios, con esto de la divinidad, de lo más sagrado, lo más sublime, que todos lo sentimos en algún momento, ¿no? Esto de como meditar, hacer silencio y conectarse, simplemente respirar y conectarse. Y ahí vamos a ver cada uno lo que sentimos. Y esto, que quede claro, ¿no? Esto que las emociones contagian y está demostrado por los científicos, por las neurociencias. Entonces tengamos un pensamiento positivo, emociones positivas, practiquemos el perdón y la gratitud. Es la llave para ser felices y tener paz. Las emociones, ¿cómo actúan en la energía, por ejemplo? Y positivamente o negativamente, si nosotros nos enojamos, y no, como decía antes el ejemplo de Jesús, que no lo terminé, se enojó en el instante y ya está, quedó. Uno no se tiene que quedar enganchado, porque muchas veces el enojo es para poner un límite y para defendernos, por supuesto, y para protegernos y tener una buena vida, ¿no? La tristeza también, obvio que si se muere un ser querido ante un duelo, yo me tengo que entristecer, pero luego ya está, quedó ahí y no que entro en depresión. Y las emociones, a ver, tenemos 5 emociones auténticas que se tienen que acordar de esta regla memotécnica, Marta, y nunca más se van a olvidar. Si se acuerdan de Marta, M de miedo, A de alegría, R de rabia, T de tristeza y A de amor, ¿no? Afecto o amor. Solo estas 5 emociones son
innatas, auténticas. De chiquititos nos enseñaron a reprimir. Uy, nena, ¿cómo te vas a enojar? O no hay que estar triste. O los nenes, si llorás sos un maricón. Si reprimimos las emociones auténticas, nos enfermamos. Ahí están las enfermedades cuando reprimimos las emociones auténticas. Quiero concluir, pero siempre lo que yo quiero hacer es que esto le sirva, no solamente a nosotros, sino que le sirva a toda la gente. Por esto lo vamos a volver a compartir y qué sé yo. Quiero tu mensaje desde Marcela, desde la psicóloga y desde la espiritualidad, ¿podés? ¿Vamos? Yo te digo a vos que nos estás escuchando en este momento, nos estás viendo, que te conectes con tu corazón, con lo que sentís y aquello a lo que temés, que si sos creyente o no sos creyente, no importa, dentro tuyo vas a encontrar una fuerza muy, muy poderosa que te va a dar respuesta, que te va a animar, que te va a motivar a seguir adelante y a ser responsable de tu vida y saber que la vida vale la pena, el eros, la vida, ¿no? Y amar la vida y seguir creciendo cada día desde el amor, desde las emociones positivas, desde hacerte cargo, desde la gratitud y desde el perdón. Y allí, bueno, vas a tener toda la paz que necesitas. Como psicóloga, ¿lo mismo? Como psicóloga, hacernos cargo, hacernos responsables, muy parecido, porque Marcela es psicóloga y la psicóloga Marcela es espiritual y para mí la psicología aborda el ser integral, holístico, desde la mente, las emociones y el cuerpo, todo, ¿no? Y el espíritu. Pero bueno, hacernos cargo, hacernos responsables, buscar ayuda terapéutica cuando necesitamos. Para los que son creyentes, por supuesto, estén orgullosos de ser creyentes y creer en Dios, y ningún psicólogo nunca se va a poner en contra. Un buen psicólogo jamás se pondría en contra, ¿sí?, de la fe, sino que va a apoyarse en eso que vos crees para ver tus necesidades, tus miedos y trabajarlo, lo va a usar a tu favor. Gracias, Marcela. De nada. ¿Y Marco? Como mensaje general y casi conclusivo, invito a que todos encuentren en la historia respuestas que querían responder, preguntas que querían responder y respuestas que querían preguntar. Y sobre todas las cosas que siempre se apoyen con profesionales, que estén cerca de psicólogos, que estén cerca de coaches si no tienen alguna patología, pues no la podemos atender, pero creo que apoyarse en otro es parte del conjunto de la fe. Y entenderlo desde ese lado también está bueno, y aquellos que pueden y tienen la fortuna, creo que tener fe está buenísimo, así que no la abandonen. Buenísimo, muchas gracias, ¿y Marco? ¿Cata? ¿Qué? ¿Algo de lo que aprendiste, algún mensaje para la gente? ¿De lo que aprendiste ahora o más o menos? No importa, estamos en el camino, el proceso de lo que aprendí. Sí. De que sin importar qué creas, qué pienses o a qué le tengas fe, ya sea un Dios que piense que no hay un Dios, cualquier Dios que creas que haya, a lo que le tenés fe, lo que tenés creencia, esa fe o creencia te va a dar esperanza. La fe es esperanza y alegría. Aunque estés equivocado o no estés equivocado, como dijo Di Marco, ambos tienen la verdad, ya seas vos o vos. Así que en lo que sea que si tenés fe, vas a tener un problema, una preocupación menos. Ya sea en lo que sea. Buenísimo. Muy bien. Bien, saludos a todos. 2 preguntas difíciles me proponen contestar. Una es ¿quién es Dios o qué es Dios? Y la otra, ¿qué es el yo soy? Bueno, empecemos con Dios. Por supuesto, desde una mirada metafísica, Dios nunca es lo que describe la Biblia y está muy alejado de ser una persona física, mucho menos un ser masculino. De hecho, en metafísica, cuando se pronuncia Dios, se le llama Dios Padre Madre. Quiere decir que Dios es una energía, básicamente una energía mental, que contiene los 2 aspectos. Teniendo en cuenta eso, decimos que Dios es una energía esencial. En base a esa energía esencial que es Dios, se crean las 4 primeras energías primordiales, que son el bien, la belleza, la felicidad y la sabiduría, que eso da paso a la inteligencia y al alma. O sea que ahí estamos diciendo que Dios, aparte de ser una energía mental, es inteligencia y alma. De eso sale
la eternidad, que es lo que rige el mundo, y por otro lado también la identidad, porque dentro de nuestro ego personal también tenemos la facultad esa de sentirnos como personas, identificarnos fuera de Dios. La identidad nos da a los seres humanos la permanencia y la inmortalidad. Esa eternidad también rige el mundo, que a la vez tiene otros órdenes. El mundo es la composición y descomposición de las cosas materiales. Y también el mundo genera el tiempo, lo que nosotros conocemos como las líneas de tiempo. El tiempo que también tiene a su vez el aumento y la disminución del tiempo mismo y de la velocidad, y que también da paso a la generación, digamos, a la vida y a la muerte. O sea que, ¿qué es Dios? Dios es una totalidad energética que está tan lejos del planeta Tierra que ni siquiera podemos saber qué tanto es. Me gusta a mí decir a la gente que imaginen que Dios es el Sol de nuestro sistema solar es nuestro primer Dios, o la primera escala consciente de Dios. La segunda escala consciente que nosotros tenemos de Dios es, por supuesto, el gran Sol central del universo, como lo llamaban los mayas, la estrella Alción, desde donde ahora llegan los códigos y los datos para la ascensión de la nueva Tierra. Y es obvio que desde otra estrella central sigue estando esta señal de Dios, porque Dios, al ser mente universal, está en todo. Por eso también es importante saber que Dios está dentro de nuestro chakra del corazón, en un lugar que se llama el átomo simiente o el átomo nous. Ahí adentro tenemos todas las virtudes de Dios, exactamente igual a este gran Dios todopoderoso que está en el universo. El yo soy siempre se escribe con mayúscula y entre comillas, porque es un llamado a la presencia magna de Dios. Es una palabra mágica que hace que, ni bien se pronuncie, todas las energías universales y de la creación vayan atentas a lo que pronuncia esa palabra. Por eso es muy importante decir que cuando digan yo soy el ascendido que estoy deseando ser, todas las energías del universo vienen a apoyar sus cuerpos etéricos y su trabajo hacia la ascensión. Cuando digan yo soy un ser de llama violeta, sepan que van a estar rodeados y encienden en ese momento la llama violeta de la transmutación, que trabaja sobre todo el perdón, que es la manera número 1 de empezar a apagar nuestros egos. Y en cambio también tienen que saber que el yo soy tiene connotaciones negativas. Si usted dice yo soy diabético, le está informando al universo que usted quiere tener diabetes y todas sus células se ponen a producir insulina, sin importar lo que usted coma. Por eso las palabras yo soy es el mayor poder que tenemos sobre la Tierra, y los metafísicos y los antiguos metafísicos y alquimistas lo sabían bien. Por eso están los decretos de Cristo, empiecen a estudiarlo. Yo soy la verdad y la vida, y entonces ninguna mentira va a estar en torno a mí. Yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar, porque una vez que sé la verdad, las puertas del universo se me abren y nadie me va a poder cerrar a alguna mentira que sea de la tierra. Estudien, practiquen el yo soy, respiren profundamente, cierren los ojos y sientan que esa energía, que es como un ser más grande y que incluso está por encima de nosotros, se enciende y nos cubre con sus manos como si fuera un ángel de la guarda. Por ejemplo, el espíritu, que es más que nada tiene que ver con Dios, el tema del espíritu. Yo creo que lo del espíritu tiene que ver más con una concepción abstracta, o por lo menos no tangible, de una presencia. Está el espíritu, en las religiones el Espíritu Santo en los católicos, o alguien que trasciende a la vida después de la muerte. Según las religiones tienen concepciones distintas. Yo creo que es la forma que tiene el sujeto en general, el sujeto religioso y el sujeto religioso en particular, de resolver el gran tema de la humanidad, que es la sensación de finitud. Nadie soporta la muerte, nadie soporta que después de la muerte se acaba todo. Si nosotros viviéramos todo el tiempo pensando que nos vamos a morir, estaríamos todo el tiempo angustiados. Entonces yo creo que el espíritu es una construcción que ayuda mucho a mitigar un poquito la angustia ante la muerte. En realidad uno habla de espíritu, en realidad lo que no nos estamos bancando es saber que nos vamos a morir. Y el espíritu Dios, porque para algunos Dios es el espíritu o la energía. El otro día que llegamos a un acuerdo, o más o menos entendimos que el espíritu no es lo mismo que la energía, por ejemplo.
Yo no sé si el espíritu es lo mismo que una energía o no, en tanto y en cuanto el sujeto que percibe ese espíritu se compenetra lo suficiente como para afectar su estado físico. En este caso, ¿qué sería para la neurociencia Dios en cuanto a espíritu y energía? ¿Dios? No, es que en energía somos bastante más precisos al respecto de la neurociencia. Deberíamos definir la energía como algo tangible, como algo que podemos medir. No hay una abstracción en términos de concepto de energía. Sí hay un impacto subjetivo en las personas que hace que se provoque algo que nosotros podamos expresar, que no necesariamente es desde lo simbólico del lenguaje o desde el cuerpo o con una conducta, que tenga un impacto en el otro. ¿Nunca les pasó que escucharon, por ejemplo, mira la cara que puso, o mira cómo se puso, o que se impresiona uno ante la posición del otro, o un estímulo de un otro, sin que haya un contacto físico, tangible al respecto? O sea, las energías van más por ese lado. Y el espíritu, repito, son como construcciones abstractas para resolver aquello que no es tangible. Entonces, es fácil desde ese lugar poder explicarlo, más no desde la neurociencia, porque bueno, el espíritu tiene muchas concepciones o no tiene ninguna. ¿Por qué? Porque no es algo tangible. Eso era para explicarle un poquito el concepto de Dios desde la psiquiatría, más que nada, que tampoco lo niega. No, para nada. La creencia de Dios no lo niega, sino que lo toma como subjetivo de cada persona. Exacto, es una herramienta más a valorar en cualquier persona. ¿Es creyente o no es creyente? Es una pregunta que nosotros hacemos habitualmente, porque esa creencia es totalmente condicionante para la vida del sujeto. Uno sabe cómo vive un creyente promedio. Vieron que la gente muchas veces dice, bueno, yo creo en Dios, pero no ejerzo, no voy a la iglesia, o no me importa, o no creo en los curas, o no creo en las... Bueno, ahí empieza la subjetividad. Pero sí creo en algo. Ese algo que resuelve aquello para lo cual yo no tengo respuesta. En la neurociencia nosotros buscamos casi obsesivamente respuestas. Hablando de Dios y se va a poner, porque mi mamá es muy religiosa y le mando un saludo. Nosotros queremos entender el concepto de cada profesión y de cada disciplina sobre Dios, ¿no? Bueno, ya hablamos de energía, de espíritu, dijimos que la psiquiatría avala también, es muy similar a la psicología, de que la creencia es subjetiva, siempre y cuando sea positiva, y acá vamos de nuevo y derivamos a la salud mental, siempre y cuando haya una salud mental tan importante, que vamos a hablar un día especialmente de salud mental. Siempre y cuando haya salud mental, el Dios también es positivo acá, así que total. ¿La neurociencias investigó o tuvo curiosidad por el tema de los textos sagrados? Sí, de hecho hay bastante bibliografía al respecto, pero siempre desde una cuestión de historicidad. Todo aquello que no sea tangible en términos de historicidad no se toma en cuenta, porque cuando se lee, claro, se lo lee como alguien que subjetivamente quería expresar algo en un lugar, en un tiempo determinado, para una cultura determinada. Pero... Nosotros decimos, por ejemplo, el Evangelio según San Lucas. No quiero, repito, ofender a nadie. El Evangelio o los Evangelios están escritos para personas en un mundo que ya no existe, en una cultura que ya no existe, en un lugar y en un momento determinado de la historia donde la humanidad no tiene absolutamente nada que ver con lo actual. Entonces, desde ese lugar es donde nosotros podemos hacer algún tipo de inferencia al respecto. No lo tomamos como algo incuestionable. Todo lo que se presente como incuestionable no entra para nosotros. La gente está muy curiosa con este tema, por eso yo traje este tema también a debate, por el tema de que se está reinterpretando lo que es la Biblia fundamentalmente. Y no sé si tiene la experiencia de haber notado que demasiadas casualidades o demasiadas posibilidades de lo que dice la Biblia, tanto con la neurociencia, con la metafísica, tienen como muchas casualidades. Sí, yo particularmente creo que son casualidades o son interpretaciones, si se quiere, convenientes, ¿no? Uno interpreta para donde más o menos quiere llevar un poquito la discusión o la charla en su momento. Viste que hay mucha gente que dice, yo cada vez que estoy mal abro la Biblia y ahí siempre encuentro algo reparador, y yo digo siempre el mismo ejemplo. Y justo si ese día estabas mal, te sentías mal, tenías ideas de ruina, de muerte, y abres la Biblia y en el lugar donde dice, y entonces Judas se suicidó. No. ¿Qué hacemos? Cuidado con ese tipo de concepciones. Es decir, las interpretaciones son sesgadas en torno a las necesidades, las tendencias, los impulsos y las voliciones, la voluntad de cada uno de nosotros. Para esa interpretación están los curas,
que nos traen a la actualidad, a la Porque forma- son los al formato únicos que cultural actual. quizás que le dieron importancia y la leyeron y como que absorbieron la Biblia. Pero ¿qué pasa con la nueva mirada de hoy, las nuevas interpretaciones de lo que son los textos sagrados, por ejemplo, la Biblia, que es la fundamental, ¿no? Por ejemplo, una palabra resonante, te voy a decir, yo soy, que tiene mucho que ver con lo que es la psicología, calculo que también con la subjetividad que habla la psiquiatría. ¿Qué pensás de eso? ¿Perdón? Yo soy, por ejemplo. Yo soy. Porque Jesús en un momento en la Biblia decía que cómo se llamaba o quién era él, y él decía yo soy. Yo soy el que soy. Que casualmente se lee de un lado y del otro lo mismo, yo soy. Del Si otro lado también. yo escucho o leo que yo soy, yo pregunto ¿qué soy? Que soy temperamento, aquella parte de mi ser que no entra en el campo de mi conciencia, algo que no te lo puedo decir con palabras, que no te lo puedo simbolizar con conductas o con algo tangible que vos puedas recibir desde el otro lado. Es una cuestión íntima, es una cuestión identitaria. Soy carácter, soy la interacción con el mundo infinitamente conocido que me va forjando para hacerme distinto a vos. Soy físico, soy más gordo, más flaco, más alto, más bajo, morocho, ¿se entiende? ¿Qué soy? Yo, por ejemplo, no sé, usted que sabe me dirá, ¿no? Yo, por ejemplo, lo interpreté, el yo soy, por ejemplo, desde un principio, desde una nueva construcción. Por ejemplo, a partir de yo soy, es como una decisión por delante. Sí, yo particularmente creo que eso sería como un proyecto más que un yo soy. Uno es todas las partes, de hecho forma parte de la integración de la conciencia en psiquiatría, el reconocerse a uno mismo, se llama la vitalidad del yo, reconocerse a uno mismo a lo largo del tiempo. Yo soy ese bebé que veo en la foto. Yo soy esa persona que les decía recién de la adolescencia, de la adultez temprana o de mi actualidad. Yo soy esa parte de la vida y me proyecto de corto, mediano, largo plazo quién quiero ser más que el que yo soy, con las herramientas que tengo o no. Y esos proyectos tienen que estar acordes a mis posibilidades, porque si no voy derecho ¿a qué? A la frustración. Y eso es lo que pasa con la mayoría de las personas que terminan estresándose o enfermando. Me pongo una meta que no está acorde a mis posibilidades en esta parte de mi vida, por ejemplo. O más grave que eso, muchas veces se incurren en conductas autodestructivas, autolesiones, consumo problemático de sustancias o conductas disruptivas externas como robos. ¿Y ahí cómo juega la fe entonces? Y yo creo que ahí la fe es clave como disciplinador imperativo. Entonces, cuando uno no tiene de dónde agarrarse, va a la fe que es un conjunto de preceptos formados para tal fin. Es como la ley. Vos cuando no sabes qué hacer, sabes por lo menos qué está bien o qué está mal. Tomas a la ley como objeto para ordenarte porque no tienes un ordenamiento propio. Pero en sí la fe dice que es la certeza de lo que no se ve, pero se espera, ¿no? Es como que no es algo que no existe, pero algo que lo que vos crees que ya es. Sí, por eso que decimos que es una construcción subjetiva en términos de Dios. A otros dicen, bueno, la fe es creer sin ver. Yo particularmente creo que la construcción subjetiva de la que hablábamos antes es eso. Es casi una sinonimia. Porque claro, ¿cómo poder explicarte lo que siento no solo por un Dios, sino por un club de fútbol, o por una banda de rock, o por algún estilo de vida? Podemos decir que la neurociencia, creo, o al menos podemos decir, no sé si el psiquiatra o la neurociencia en sí, que Dios es uno mismo, entonces, construyéndose constantemente. Dios podría ser está en uno mismo, pero sí. ¿se cree desde la neurociencia que hay un Dios fuera de eso? ¿Fuera de qué? Porque del yo mismo. Del yo mismo, nosotros creemos que hay construcciones abstractas, no que hay un Dios. No puedo decirte si nosotros avalamos. O sea, mi Dios sería yo. Sí, o tu concepción de Dios, tu propia concepción de Dios. Tu relación, repito, entre tu temperamento, tu carácter, tu intelecto, tu físico, cómo te cuidas, cómo te manejas, cómo te relacionas con vos misma, con los otros y con el mundo. Y si necesitas creer en alguna cuestión externa a vos, que necesites como construcción simbólica, por caso, por la religión o por Dios, y eso te ayuda a tu integridad propia, la integridad del yo, entonces adelante. Sí, claro. ¿La mente qué tiene que ver? ¿Cómo lo explica? ¿Qué es el poder de la mente para la psiquiatría? El poder de la mente es la capacidad de adaptación al mundo inmediatamente conocido, o sea, la capacidad que nosotros tenemos para resolver aquellos problemas que se nos presentan como tal en el centro del campo de nuestra conciencia. Para eso nosotros utilizamos nuestras funciones cerebrales superiores: atención, memoria, lenguaje, praxia, no sé si interactuando directamente con nuestra psique, con nuestras funciones internas, como es la voluntad, la actividad, la motivación, el instinto vital incluso, dan como resultado esa forma en que nosotros tenemos de adaptarnos ante lo que consideramos como estrés que viene del mundo, que nos implica sí o sí la sensación de perpetuidad. Luchamos para prevalecer
o nos fugamos para exactamente lo mismo, para prevalecer. Entonces yo creo que el poder de la mente implica, en términos tangibles y medibles desde cualquier tipo de cuestión neurológica en este caso, dentro de la neurociencia, la capacidad de adaptación armónica al mundo experimentalmente conocido. Ese es el poder de la mente. El poder de la mente y la relación con la fe. Hay una relación estadísticamente inversa entre las personas que supuestamente cuanto más piensan y creen más en lo tangible, tienen menos fe. Son las personas que toleran, por ejemplo, mejor el proceso la sensación de finitud, de la muerte, como decíamos recién. Entonces hay una cuestión estadística que dice que cuanto más cognitivo sos, cuando sos más un ser cognitivo que afectivo, crees menos y tienes menos fe. Yo creo que la fe muchas veces se encuentra subyugada dentro de todo lo que nosotros medimos como tangible. Yo, por ejemplo, no podría decirte en términos personales si tengo fe, pero seguramente la tengo. Seguramente la tengo en algo, además que como no me ejercito cognitivamente para eso todo el tiempo, no estoy pensando en eso todo el tiempo, no tendría cómo decirte, bueno, mira, sí, la verdad que yo creo en tal o cual circunstancia. Pero seguramente uno, hasta en torno de expectativas, en torno de impresionabilidad, yo creo que en términos de ilusión, esos son procesos cognitivos, pero son procesos mentales. Es decir, uno no se ilusiona, bueno, una ilusión, ojalá que tal cosa salga como yo quiero. Hay una parte de eso que yo quiero que salga como yo quiero, que no depende de uno, pero uno da por sentado que va a salir como uno quiere. Bueno, eso para mí es la fe. Porque la verdad que lo que dice la Biblia sí es fe. O sea, probablemente. Yo por ahí no soy un erudito de la Biblia. Sí, yo confieso, yo he leído la Biblia. El concepto general de fe generalmente se extrae de los textos bíblicos. No me gusta, es ese concepto el que usted también piensa que es. A mí no me gusta la gente que utiliza la Biblia para su conveniencia o que extrae las cosas que dice, bueno, gracias, Dios dice tal cosa para querer ratificar una idea o no. Que esa es esta cuestión de sagrado que quiere decir que no se cuestiona. Ahí ya no me gusta más. Si no se puede cuestionar, voy a otro lado. Pero si me va a ayudar en ese proceso de cuestionamiento que me va a llevar a adaptarme, bueno, adelante. Es muy interesante cómo la están intentando reinterpretar otras disciplinas también. Pensamiento Ojalá. Está entre pensamiento positivo o fe, que algunos también le llaman fe. Yo sigo enfocada en la curiosidad de la fe. Si usted me dice que el pensamiento tiene una parte afectiva, entonces para llegar a tener fe que hay que pensar y generar una emoción, digamos. Sí, claro, hay que tener una construcción positiva, al respecto de la fe. Eso para llegar a tener, porque algunas personas también se preguntan cómo tener fe, por ejemplo. Uh-huh. Entonces es pensar y agregarle un contenido afectivo. Exactamente, digamos. Y después caminar hacia aquello que no es tangible. No es fácil, no todas las personas logran tener fe. Repito, a veces hay una necesidad intrínseca del sujeto que implica la cuestión más vital, que es la sensación de finitud. Por eso pongo tanto la muerte en la mesa cuando hablamos de esto. Como no puedo resolver la muerte, no me queda otra, creo en que después de la muerte hay algo, porque si no, me angustio. ¿Cómo es que después termino tirado en un lugar o cremado o lo que fuera? No, tengo que creer en algo. A veces la necesidad de creer en algo construye eso que nosotros después llamamos fe cuando todos los otros procesos han fallado. Y a veces ni siquiera eso. Así que desde ya le agradecemos mucho, pero queremos hacer como un cierre. Perfecto. Entonces tenemos para las neurociencias que Dios es una construcción subjetiva. Uh-huh. Hablamos también de que la fe, estábamos hablando de fe, puede llegar a ser un pensamiento al que generamos contenido afectivo. Le generamos un contenido afectivo, es una manera de tener fe, los que no tienen fe, para que tengan ahí en cuenta. Después, la neurociencia, según yo lo interpreté, también tiene mucho que ver de que Dios es uno mismo, o sea, nos construimos nosotros mismos, o sea que siempre hay un Dios dentro de uno, eso es muy cierto también desde la neurociencia. Así que, totalmente. Bueno, le agradecemos muchísimo, doctor, queremos que vuelva a repetir sus redes para que lo sigan. Bueno, muchas gracias a ustedes antes que nada por el espacio y a todos los que han compartido este espacio con todos y todas nosotros. Guillermo Gemar, con J, es mi apellido, en Instagram, @Guillermo Gemar, @Hipócrates JRS en X o Twitter y en Facebook, y en LinkedIn con mi nombre, con Guillermo Nicolás Gemar. Humildemente a disposición. Oi, tudo bem? Eu sou o Felipe, sou aqui do Brasil, tenho 27 anos, sou bacharel em Teologia, estou estudando a pós-graduação em Teologia Reformada e me foi perguntado o que é Deus. É muito difícil a gente dizer quem é Deus, porque Deus ele está num plano superior. Deus ele não está limitado a espaço, a tempo, a nada disso. Deus, ele não foi e não será. Deus, ele é o princípio
e Ele é o fim. Então, quando me perguntam o que é Deus e quem é Deus, a melhor resposta que nós temos é que Deus é. Ele simplesmente é. Ele é um Deus transcendente. Ele está acima de tudo e de todos. Lembrando que Ele não é a criação, Ele é o Criador. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto Jesus diz: eu sou quem sou. Quando nós lemos João, capítulo 10, verso 30, nós vemos Jesus afirmando que Ele e o Pai são a mesma pessoa. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1, nós vemos a palavra no hebraico Elohim. Elohim é um dos nomes de Deus e Elohim está no plural. Então essa significância do plural quer dizer o seguinte: quer dizer que Deus, Ele é plural na sua essência. Nós não estamos falando aqui de 2 deuses ou de 3 deuses. Nós estamos falando de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas diferentes com a mesma característica, a mesma essência. Esse é o significado da Trindade. Então, quando Jesus fala, eu sou quem sou, eu e o Pai somos um, significa que Ele é Deus, Ele é o Cordeiro Santo e Imaculado. Não teria sentido servir a um homem pecador, não faria sentido servir a um homem comum, porque seria só mais um. Por isso que Deus, Ele é santo, Ele é. Por isso que Deus, Ele é supremo. Por isso que Cristo, Ele é sem pecado, sem defeito, para que pudesse fazer a ligação entre nós e o Pai. Porque a partir do momento em que nós pecamos, nós merecemos a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então, quando Cristo veio, Cristo pagou essa dívida através do seu sacrifício imaculado, sem pecado. E através desse sacrifício, Ele carregou todos os nossos pecados e todas as nossas transgressões. E a partir desse momento, nós tivemos a ligação completa e direta com o Pai, assim como Adão tinha antes de pecar. Então, a partir do momento em que Cristo se sacrificou por nós, no seu sacrifício santo, imaculado e perfeito, nós, homens, tivemos a oportunidade de ter comunhão de novo com Deus. Então, a partir desse momento, nós nos fazemos santos e eleitos perante o Senhor. Porque a partir do momento que houve a derramação do Espírito Santo em Atos capítulo 2, nós tivemos a ligação, a chave. Nós fomos selados com o Espírito Santo dentro de nós. E a partir do momento em que o Espírito Santo foi selado conosco, nós temos essa conexão direta com o Pai. Então, quando Cristo fala, eu sou quem sou, Ele está dizendo o seguinte: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que foi, aquele que será e aquele que é eterno, aquele que vive, aquele... Es verdad que hay mucha desinformación de neurociencia, es más, casi que no la conocemos. Es verdad lo que dice también, que todo lo que tiene que ver con la neurociencia, con la psiquiatría, la psicología es la más conocida, pero Sí. con estos temas fundamentales como que no hay como mucho... Por eso le decía, la gente piensa que los psiquiatras están para medicarte porque estás loco. por Claro, ejemplo. tal cual, sí. De hecho, lo asocian con gravedad. Dicen, si voy al psiquiatra estoy más loco. Claro. Si voy al psicólogo no tanto, ¿no? Lo toman desde ese lugar. Eso es un mito realmente, a veces hasta desagradable para nosotros, considerando que las incumbencias son distintas y que las ciencias son confluyentes. Y esa interdisciplina se ha transformado en los últimos tiempos, ya nos ha quedado corto el concepto de interdisciplina, a multidisciplina. Yo necesito, por ejemplo, que el policía que va a tirar a alguien en la calle porque lo amenaza con algo, sepa que esa persona puede tener un proceso de salud mental para, en vez de tirar, por ejemplo, llevármelo al hospital para que yo lo evalúe. Miren qué importante que es que la policía, que los fiscales, que los abogados, que los jueces sepan de neurociencia. El neuroderecho es una rama de la neurociencia, por ejemplo, que está altamente arraigada, así que es para otro momento, pues un tema fantástico también, y que tiene que ver con esto, con el poder introducir la valoración de la conducta humana y de los condicionamientos de la salud mental de la conducta humana a la hora de ejercer un acto que no sea adaptado a la sociedad como un acto ilegal. Hay mucha gente, digamos, que la psiquiatría avala también, es muy similar a la psicología, de que la creencia subjetiva, siempre y cuando sea positiva,
Y acá vamos de nuevo y derivamos a la salud mental. Siempre y cuando haya una salud mental tan importante, que vamos a hablar un día especialmente de salud mental, siempre y cuando haya salud mental, el Dios también es positivo acá, así que hablamos de eso también. Totalmente. Bueno. No tiene que ser, perdóname que te interrumpa, no tiene que ser, repito, una creencia que sea condicionante para la adaptación del sujeto al mundo discriminatoriamente conocido. Cuando es condicionante, cuando no te permite esa creencia adaptarte al mundo, entonces empezamos con la vulnerabilidad. A veces esa condición tampoco está como muy visible o muy consciente, porque a veces se vive muy aferrado a esa moral en la que los tienen como presos. Claro. La Algunas gente religiones. mucho no se anima a cuestionarlo, ¿viste? Las religiones es algo que no se cuestiona. Yo creo que eso también es una forma cultural de valorar a la religión. Hace que se provoque algo que nosotros podamos expresar, que no necesariamente es desde lo simbólico del lenguaje o desde el cuerpo o con una conducta, que tenga un impacto en el otro. ¿Nunca les pasó que escucharon, por ejemplo, mira la cara que puso, o mira cómo se puso, o que se impresiona uno ante la posición del otro, o un estímulo de un otro, sin que haya un contacto físico tangible al respecto? O sea, las energías van más por ese lado. Y el espíritu, repito, son como construcciones abstractas para resolver aquello que no es tangible. Entonces, es fácil desde ese lugar poder explicarlo, más no desde la neurociencia, porque bueno, el espíritu tiene muchas concepciones o no tiene ninguna. ¿Por qué? Porque no es algo tangible. Eso era para explicarle, llegar a que la gente entienda un poquito el concepto de Dios desde la psiquiatría, más que nada, que tampoco lo niega. No, para nada. La creencia de Dios no hecho, lo niega, sino que lo toma como subjetivo de cada persona. Exacto, es una herramienta más a valorar en cualquier persona.